¿Qué esperan los compañeros aquí? Esperan conocer los mecanismos perversos, es más, pervertidos, desde donde se implementa la prueba para poderla enfrentar con claridad. Un elemento de eso, compañeros, es cómo está hecha la prueba. Si recogemos los ejemplos que ustedes trabajaron ahora, yo traje otros, pero nos podemos ahorrar tiempito para decir otras cosas importantes. Recuerden, compañeros, todas las preguntas tienen un contexto. Usted debe ubicar el contexto. Si usted no entiende el contexto, no sabe qué le están preguntando. Entonces hay por lo menos 2 y hasta 3 tipos de contextos. Anotemos eso, por favor. El más socorrido de los contextos, el más usado, es el contexto meramente situacional y casuístico. Nos lo explicó muy bien el compañero Ávila en su intervención y nos dijo por qué. Es toda una lógica que se ha montado incluso en la academia, en donde ahora no se pueden hacer investigaciones sobre los fundamentos de tales cosas, sino sobre lo que sucede en el aula. ¿Cómo piensan los estudiantes de 10º grado del colegio tal, de la vereda tal, y específicamente los que se sientan en la última fila? Si usted intenta generalizar eso, es que no sirve la conclusión. Entonces hay un intento de poner la cosa en la casuística concreta. Entonces usted ubique si le están poniendo un contexto de ese tipo. En ese contexto específico, allí, ¿usted qué haría? Lo segundo, compañeros, es el enunciado. Marquemos el enunciado, entendamos el enunciado. ¿Cuál es la tarea que nos están pidiendo? En el ejercicio que hizo Marta, quedaba claro que si uno se pierde del enunciado, ya no lo dijo, pero recuérdenlo, si uno se pierde de lo que le están preguntando, entonces no tiene el referente de lo que tiene que responder. Entonces entiende el enunciado y lea el enunciado en relación con el referente, pero ligue el enunciado a cada opción de respuesta. Y pregúntese frente a cada opción de respuesta cómo es. En la charla anterior yo les decía, compañeros, un poco a la carrera, que en el enunciado había que poner mucho cuidado con los verbos, y eso es cierto. Pero ahora lo complemento con esto. Además del verbo, de la acción que le piden, ¿usted qué haría? Usted debe ubicar la palabra clave. ¿Qué es lo clave de lo que le interesa al que hizo la pregunta que usted resuelva? Si usted no la identifica, se pierde. Bueno, entonces nos queda claro que todas las preguntas, todas las tipo 1 y las tipo 2, tienen la misma estructura: contexto, enunciado, opciones de respuesta. Y que el asunto es entender bien el contexto
establecer el enunciado, qué es lo que me piden que haga. Y lo tercero, mirar allí cómo juega cada una de las opciones de respuesta, como mecanismo de trabajo allí en concreto. Ambas, las preguntas tipo 1 y las preguntas tipo 2. Entonces yo quiero hacer otra claridad, porque sobre eso, al final del trabajo de hace 8 días y hoy, he sentido en algunos compañeros preguntas al respecto de la famosa pregunta tipo 2. Entonces la tipo 2 que instauraron en el pasado, la pasada evaluación, queda claro que aunque mantiene la misma estructura, el problema es que usted no puede escoger una sola opción de respuesta, sino que usted tiene que marcar todas las que puedan ser correctas, pues en la perspectiva de quien elabora la prueba. Y pueden ser correctas una sola, cualquiera de las 4. La primera, la segunda, la tercera, la cuarta. O 2 de ellas. Cualquiera 2. La primera y la cuarta, la tercera y la segunda, la primera y la segunda, etcétera. Cualquiera 2. O pueden ser correctas 3 de las 4. Cualquiera de las 3 de las 4. O pueden ser correctas todas. Entonces, ¿usted qué tiene que hacer? Leer cada opción de respuesta y marcar la que considere correcta. Si no la marca es porque usted la considera incorrecta. Y si había 3 correctas y usted solo marcó 2, rash. ¿Ya? Eran 4 y usted solo marcó 3, rash. Era solo una y usted marcó 3, rash. Entonces, ojo, que ellos puedan implementar, ojo con esto, la modalidad de si la primera y la segunda es correcta, marque A, si la segunda y la tercera, marque B, etcétera. Podría ser, pero si eso ocurre, se lo van a decir arriba en las instrucciones. Arriba en las instrucciones lo van a plantear. Bueno, el tercer punto que quiero señalar, compañeros, con mucha claridad aquí, es que nosotros no dudamos de la formación que ustedes, compañeros, tienen como maestros. Los que están aquí sentados son maestros de primaria, y lo son. Los que están aquí sentados son maestros de preescolar, y lo son. Es más, hay compañeros de otras áreas que están por allá en la Placita de Flores, y algunos de pronto están aquí, y lo son. Nosotros no pretendemos en este curso, en este ejercicio mejor, pretender llenar supuestos vacíos en su formación como maestros. No, partimos de que ustedes son personas, ojo, que voy a utilizar la palabra en el sentido inicial de la palabra, competentes. Competente en el sentido de que tienen la formación que deben tener. Son idóneos. Ustedes, compañeros, son idóneos. Pero esa idoneidad se explica con se articula. Uy, aquí nos queda otra vez. Bueno, con
una cosita aquí que no me... Ah, bueno, aquí sí está mejor. Estaba diciendo entonces, compañeros, que hay unas claves que no hacen ni tienen por qué hacer parte de su capacidad, de su condición de maestros, y que son trucos del sistema, trucos del ministerio, trucos del Estado, con los que se desarrollan y que figuran en documentos que supuestamente y realmente debemos conocer. Esos elementos son los que queremos traer a cuenta para que los compañeros los manejen adecuadamente. Entonces, hemos dicho, la pregunta esencial, y estoy reconstruyendo lo que hemos dicho a riesgo de repetirme, pero para que quede claro el asunto, que ustedes como docentes, compañeros, se hacen cuando se enfrentan a la infamia de la prueba, es esta: la pregunta con la que se llegue ingenuamente: ¿qué tengo que responder? Pero la respuesta que tengo que responder pasa por esto: ¿qué quiere el ministerio que yo responda? ¿Qué quiere el ministerio que yo responda? Entonces, ojo, que lo que el ministerio quiere que yo responda no es lo que yo creo que el ministerio cree que yo responda, quiere que yo responda. Yo no me lo puedo imaginar. Yo digo, no, es que ese ministerio tan pervertido, tan corrompido que es, debe ser esta que es la peor. No, si usted piensa así, rash. No, lo que el ministerio quiere que usted responda está claramente establecido en estándares. Y esos estándares están dispersos en una cantidad de materiales, de documentos, que se supone que nosotros debemos manejar. Yo voy a hablar aquí de los principales de esos documentos, porque lo que yo creo también es que con la capacidad de cada uno, si usted se hace un pequeño plan de estudio y evacúa un documento de esos cada, no sé, 2 o 3 días, entonces le va quedando con más claridad cuáles son los estándares, es decir, qué es lo que el ministerio quiere que usted responda. Entonces, compañeros, ¿cuáles son algunos de esos documentos? Miremos este. Au. Este documento se llama Guía de Orientación para la presentación de las pruebas de aptitudes, competencias básicas y psicotécnicas para la selección de docentes. Los compañeros dirán, ¿y eso qué tiene que ver conmigo? A mí ya me seleccionaron. Yo ahora voy es para una prueba distinta. Yo voy ahora es a la prueba de competencias. Compañeros, los estándares son los mismos. ¿Cuál es la diferencia? Que aquí te van a hacer unas preguntas de competencias básicas de actitud matemática, de lenguaje, etcétera.
que en la próxima prueba no te van a hacer a ti. Pero la estructura es la misma. ¿Qué les sugiero, compañeros? Este documento, anótenlo. Es la guía del 2013. Se meten en un servidor cualquiera, Google o como ustedes les digan a eso. Escriben esa frasecita y les bota el documento y lo pueden bajar completamente gratis. Nosotros lo tenemos en la página Pedagogía y Dialéctica con algunos resaltados y subrayados. Allí, échenle una miradita y los compañeros de preescolar le hacen la parte de preescolar. Y los compañeros de primaria, léanse la parte de primaria. Incluso allí hay unos ejemplos de preguntas muy interesantes. Miremos. Bueno, aquí está para todos. Entonces, a ustedes no le van a hacer actitud numérica, no les van a hacer actitud verbal. Sí, no, en términos generales no. Se la van a hacer con respecto a la enseñanza de la lengua materna. Componente pedagógico, la psicotécnica. Bueno, aclaro de una vez. La muy valiosa intervención del compañero Iván Darío, que les mostró cómo hay unas técnicas para esculcarlo a usted y para identificarlo. Y un compañero salió aquí y dijo: en tal parámetro mi puntaje fue tal. Y él le dijo: usted es asá. Y el compañero: ay, como que sí, ¿no? En tal parámetro mi puntaje es tal. Y entonces Banderero le decía: y entonces usted, por lo tanto, tales cosas. Sí, eso lo hacen sobre la base de lo que ustedes estuvieron trabajando, es la famosa escala Likert. Marque, si mucho, marque no sé cuál, si poquito, marque no sé cuál, etcétera. Para el caso presente, la escala Likert no va. Lo que te van a preguntar es sobre comportamientos concretos. Si tal comportamiento concreto es o no. ¿Usted lo haría o no? ¿Usted está de acuerdo o no? Eso es muy importante. Bien. Viene la presentación del texto. Yo creo que está muy pequeñita la letra, pero lo podemos mirar. Y aquí hay unos ejemplos de preguntas. De actitud verbal, ya repito, no va. Del componente pedagógico, léanselo, compañeros, que ahí hay muchas de las claves que ya señaló aquí John Ávila, señalé yo la vez pasada, mencionó Marta, etcétera. Pero ahí están en claves muy concretas. Entonces, lo de enseñar, formar, evaluar, cuál es el ámbito de eso. Y mire lo que está destinado aquí a la pedagogía. ¿Cuántos párrafos son? Y se supone que es lo central de la evaluación que viene. Formar, evalúa la competencia para conceptualizar y utilizar conocimientos pedagógicos que permitan crear ambientes educativos para el desarrollo de los estudiantes, del profesor y de la comunidad. Ambientes educativos. Es decir, te van a preguntar por el contexto concreto, inmediato. Ahora les estaba diciendo, compañeros, que había varios tipos de contexto.
el contexto casuístico, que son los más. Pero puede haber un contexto teórico. Entonces te pueden salir en el contexto diciendo, según Piaget, y echan el carretazo y te ponen ahí unas frases esenciales, y luego en el enunciado te dice, de acuerdo con lo anterior. Compañero, le están diciendo de acuerdo con lo anterior. No le están preguntando usted qué piensa. Le están preguntando, de acuerdo a lo anterior, usted decida, pero de acuerdo con lo anterior. Y de acuerdo con lo anterior significa de acuerdo con lo anterior. Claro, con lo establecido. Entonces no le cambiemos el juego al asunto. De acuerdo con significa de acuerdo con. Entonces hay dos tipos de contexto. El contexto empírico, que es clarísimo, la profesora Rosa María, y te echan el cuentico concreto. O puede haber un contexto, comillas, teórico, en donde en una frase o en un párrafo te hacen la síntesis teórica de lo que ellos consideran es. Usted no puede ponerse, no, pero eso no es lo que dice Piaget. No, yo he estudiado a Piaget como 10 años y Piaget no dice eso. No, lo que dice Piaget es lo que dice ahí, punto. Claro, porque ahí es la prueba la reina. Claro. Y después te preguntan, de acuerdo con lo anterior. Entonces no es de acuerdo con lo que usted sabe, Piaget, sino de acuerdo con lo anterior, punto. Estos son tics muy concretos para el manejo que creo que les puede servir muchísimo, compañeros. Bueno, entonces aquí está. Evalúa la competencia para reflexionar. ¿Qué es lo que significa reflexionar? Yo tengo la culpa. Yo tengo la culpa. Eso, la compañera está en lo que es. Está en la jugada. ¿Ah? Yo tengo la culpa. Es decir, si alguien tiene que cambiar la práctica, fui yo que me equivoqué. Ya. Evaluar y sistematizar proyectos educativos, investigativos y de aula. Aquí hay unos ejemplos de preguntas y te dicen por qué. Bien, pero observen, compañeros, prueba psicotécnica. Lo que aquí dicen en este documento de prueba psicotécnica es exactamente la comportamental. No nos enredemos con eso. Léanlo en el documento original, pero cuando ustedes lo lean, entiendan que cuando llegan a la famosa prueba psicotécnica, estamos hablando es de la prueba comportamental. Es exactamente la misma. Y ahora con las preguntas tipo 2. Muy bien. Y luego viene prueba de competencias básicas para docentes orientadores y viene cada uno de ellos. Viene para cada uno. Básica primaria. Prueba de competencias básicas, nivel básica primaria. Este tiene el mismo esquema si uno compara los documentos. Yo ahora les voy a decir los otros documentos. Empecé por este, que es una buena introducción. Entonces, miren, el propósito de esta prueba es evaluar los 3 procesos cognitivos considerados fundamentales en el ejercicio del docente de básica primaria. ¿Cuáles son? Entonces aquí nos dicen cuáles son. En las 4 áreas, en el lenguaje, en las matemáticas, en las ciencias. Observen
¿Cómo? Hay aquí unos ejemplos de preguntas. Esas preguntas, incluso algunas, podrían formularse y aparecer de nuevo. Yo no me voy a detener a estudiarlas, le estoy diciendo dónde está. Pero léanlas sin angustia, compañeros. Le estoy diciendo la fuente del asunto. Bien, este sería el otro documento muy importante que debe ser un referente para ustedes. Es este documento que está en pantalla. Hágase un favor, sobre todo los compañeros de primaria, sobre todo los compañeros de primaria, lean el documento. Léanlo porque ahí hay unas claves esenciales para identificar lo que el gobierno quiere que yo responda. Veamos esa estructura en términos generales. Este documento se llama Prueba Saber quinto y noveno, lineamientos para la aplicación muestral del 2011. Ese documento está absolutamente vigente. Levanten la mano los compañeros que lo conocen. 3 compañeros. Ustedes están en mejores condiciones que el resto de compañeros que no lo conocen. Pero ustedes tienen el tiempo para bajarlo y echarle una miradita con unos elementos que aquí vamos a señalar. También escriba Prueba Saber quinto y noveno, lineamientos para la aplicación muestral 2011, lo ponen en el buscador y eso se lo bota allí una y lo baja gratis. Y ahora que digo gratis, voy a hacer un énfasis que algunos compañeros hacemos en Adida y en FECODE y en el país. Es la denuncia de la privatización de la evaluación, de toda la evaluación. ¿Cuánto vale el PIN de ustedes, compañeros? Multipliquen. Multipliquen. Sale en televisión un programa, una invitación como para la venta de cualquier jabón. Ya compraron el PIN de los muchachos de 11. ¿Cuánto valen? Pero no solamente eso, sino las empresas de enriquecimiento lícito que se han montado en torno a eso. Todos los preescolar, todos los preifes y otra serie de empresas que aparecen y que te garantizan, venga, haga el curso con nosotros que le garantizamos que pasa. Y eso es cada año, vea, metiéndonos la mano al bolsillo. Compañeros, no más, no más. Los documentos desde los que nos podemos preparar están ahí en la red, gratis. Aquí hacen una caracterización de lo que ellos llaman el MBE. Que es toda la evaluación basada en evidencias. Miren, y entonces aquí viene un asunto
que tiene que ver con lo que van a trabajar con nosotros. Características generales del saber quinto y noveno. Observen. Van a preguntar sobre lenguaje, sobre matemáticas, sobre ciencias naturales y sobre competencias ciudadanas. Compañeros de primaria, ¿sobre qué les van a preguntar a ustedes? ¿Estamos hablando de lo mismo o no? Ahora, se supone que a ustedes les van a contar, los van a evaluar a ver si están en condiciones de enseñar aquello que se supone deben enseñar en primaria. Y lo que se supone que ustedes deben enseñar en primaria está aquí, clarito. Entonces esta es una guía clara. Ojo, en lenguaje, lectura, escritura. En matemáticas, racionamiento y argumentación, comunicación, representación, modelación, planteamiento y resolución de problemas, uso comprensivo del conocimiento científico en ciencias naturales, explicación de fenómenos, indagación y competencias ciudadanas, uso del conocimiento, pensamiento crítico. Se supone que esto es lo que les van a preguntar. Pero luego viene una especificación. Ténganla en cuenta, compañeros, para la estructura de la pregunta que a ustedes le van a hacer, del estándar que a ustedes le van a aplicar y con lo que los van a esculcar. Mire, en lenguaje, ¿qué? Semántica, sintaxis, pragmática. Ténganlo claro. ¿Sobre qué van a ser las preguntas de lenguaje? ¿Sobre qué? Semántica, sintaxis, pragmática. Usted lo debe saber con toda claridad. Ojo, en matemáticas le van a preguntar por lo numérico variacional, sobre lo geométrico métrico, sobre lo aleatorio. Eso es lo que le van a preguntar en matemáticas. Compañeros, aquí no vamos a enseñar, comillas, qué es lo numérico. Se supone que ustedes son maestros y lo saben. Pero lo que deben saber más y mejor es que sobre eso le van a preguntar. ¿Qué le van a preguntar sobre ciencias naturales? Sobre el entorno vivo, sobre el entorno físico, sobre ciencia, tecnología, sobre sociedad. ¿Qué más? Ciencia, tecnología y sociedad. ¿Qué es esta sigla? Sí. Y las competencias ciudadanas sobre convivencia y paz, sobre participación y responsabilidad democrática, sobre pluralidad, identidad, valoración de las diferencias. Eso es lo que le van a preguntar. Este cuadrito es para los pelados, no es para ustedes. Ojo, píllese en la lectura de este texto, que es un referente muy importante. Compañeros, yo sé que le están repartiendo un documentico que es interesante. Ruego el favor, por muchas razones, que lo lean al final, porque si no se van a perder claves de las cosas que estamos diciendo. ¿Qué están diciendo algo grave? No, lo que están diciendo ahí es básicamente lo que yo ya dije al principio, que la compañera Diana no vino por unas razones muy concretas de un veto, pero eso no es lo que nos preocupa en este momento.
Es decir, simplemente reparte el documento porque ustedes sepan lo que está pasando y ya. Pero también hay una convocatoria a la unidad para la lucha. Pero entonces, por favor, compañeros, retengamos la atención acá. El otro problema lo podemos debatir luego. Bien. Lean, compañeros, esta parte del modelo basado en evidencias. Porque ese modelo basado en evidencias es el modelo sobre el que está montada la evaluación por competencias. Una evaluación por competencias es, en síntesis, una evaluación basada en el modelo, es un modelo basado en las evidencias. Y entonces aquí dan unas claves, hay unos carretos aquí impresionantes, pero fundamentalmente el asunto es el siguiente. Mire de dónde salen los estándares, luego las competencias, luego lo que llaman ellos las afirmaciones y luego las cosas que van a preguntar concretas. Y aquí, compañeros, van a encontrar unos ejemplos de preguntas que tienen que ver de cómo ellos entienden cada componente. ¿Qué es lo semántico? ¿Qué es lo sintáctico? ¿Qué es lo pragmático? Ojo, sobre qué es lo semántico podemos hacer una discusión epistemológica, lógica, científica, pero eso está tabulado ya en unos comportamientos de los pelados. Y esos comportamientos están aquí. El estudiante relaciona textos y moviliza saberes previos para aplicar referentes y contenidos ideológicos. Si está ahí, está en la lectura crítica. Si relaciona, identifica, infiere, deduce afirmaciones para construir el sentido global del texto, está en la lectura inferencial. Si recupera información específica del contenido del texto, está en la lectura literal. Entonces, se supone que usted maneja estos tres niveles y que usted, donde trabaja, sabe si el muchachito está en una lectura literal, si está en una lectura inferencial o si está en una lectura crítica. Que usted lo maneja. ¿Sobre qué le van a hacer las preguntas? Sobre esto, pero no en la teoría, sino en si usted lo aplica prácticamente y lo puede identificar en un comportamiento. Sobre lo sintáctico, y este es lo que tiene que ver pues con la lectura. Evalúa estrategias explícitas o implícitas de organización, tejido y componentes de los textos. Está en la lectura crítica. Si recupera información implícita de la organización, etcétera, está en la inferencial. Si identifica información de la estructura explícita. Entonces, aquí está lo semántico, lo sintáctico y lo pragmático. Entonces, compañeros, háganse un favor, conozcan el texto, porque en ese texto te dice, vos como maestro, qué es lo que tenés que hacer con los pelados. Y eso no es si queremos, es que es así, porque sobre esa base van a evaluar ¿a quién? A los muchachos. Entonces, ¿cómo nos van a evaluar a nosotros? Sobre si somos eficientes en eso. Eso es así de claro.
Eso es así de claro. Mire, luego viene aquí los otros elementos muy claros. Y vienen los tipos de preguntas. Vienen allí con unas respuestas que yo los invito, en el documento que se les pasó, el documento está suficientemente claro. Bien, ¿cuál es el otro documento importante que los compañeros deben trabajar? Es la guía. Vuelvo a hacer la pregunta: ¿qué compañeros han leído esta guía? Muy pocos. La guía para este año, mírela. Docentes de básica primaria, documento guía 2014 DG 03, Ministerio de Educación Nacional, Dirección de Calidad para la Educación Preescolar Básica y Media, ¿no? Y este es el documento guía de básica primaria. Compañeros, no se presente a la prueba sin antes haber leído críticamente este documento. Si usted se presenta y métase, no, simplemente escriba así escriba esto: Ministerio de Educación Nacional, docente de básica primaria, guía, documento guía 2014. Con eso usted lo baja. Con eso usted lo baja. ¿Qué hay en este documento? Vamos a darle una miradita rápida. Se supone que estamos solamente en la parte... Ahí tengo también el de preescolar, que le vamos a dar una miradita muy breve también. Listo. Bien. Se supone que vamos a trabajar solamente el componente que tiene que ver con lo específico, pero resulta que lo específico de ustedes es el conjunto de la prueba. Entonces es necesario que lo tengamos en cuenta. Miremos. Presentación, echan un carretazo allí. Este está sin los subrayados, que me tocó bajarlo a última hora. Está el fundamento legal de cómo lo están haciendo desde la ley 115, del estatuto de profesionalización docente, el lamentable 1278. Listo. ¿Y cuál es la normatividad? Y aquí nos explican cuándo es ascenso, cuándo es reubicación y cuáles son los movimientos que hay al respecto. Eso ustedes ya lo manejan suficientemente. ¿Quiénes participan en la evaluación? ¿Cuáles son las condiciones que deben cumplir? Están los referentes conceptuales. Ojo. ¿Por dónde empiezan los referentes conceptuales? Empiezan por algo que en los documentos iniciales estaban dispersos, y es por precisar el rol del docente. ¿Cómo se define un rol? Hace 8 días lo miramos. ¿Recuerdan? Ojo, ¿qué tengo que hacer? ¿Cómo lo tengo que hacer?
¿Para qué no? ¿Cuándo lo tengo que hacer? ¿Cómo lo tengo que hacer? Ese es mi rol. Lo que me ordenan hacer, incluso lo que me permiten hacer. Lo que no me ordenan y no me lo permiten, no hace parte de mi rol. Punto. Y entonces, ¿sobre qué es la evaluación? Si el primer referente conceptual es el rol del docente, la evaluación es a identificar si estás cumpliendo con el rol. Si sabes qué tienes que hacer, cómo lo tenés que hacer, cuándo lo tenés que hacer, dónde lo tenés que hacer. Clarito eso. Por eso las preguntas empiezan ¿con qué? Con el contexto. ¿Ya? Y lo que van a identificar en las opciones de respuesta, básicamente de las preguntas pedagógicas y básicamente de las preguntas comportamentales y en algunas del otro componente, son comportamientos. Y la lista de comportamientos está establecida en el documento que llevaron hace 8 días. Hay una lista aproximada, pero no es para que lo aprendan de memoria, sino para la denuncia que nosotros estamos haciendo. Mire, todos los comportamientos autorizados y ya. Bien. Y se meten aquí en el debate. Aparentemente se meten en el debate, que son las competencias. Y ellos lo que dicen es que eso es un debate, que la palabra competencia es muy complicada, que la palabra competencia significa muchas cosas. Pero ellos ya la asumieron. Está en el decreto 1278, está en el decreto 1290, está en la normatividad colombiana. Y complemento una cosa aquí que ya habíamos dicho y que me parece importante. ¿Cuándo empezó la evaluación por competencias en el mundo? No en Colombia. A partir de los intentos de la burguesía por resolver la crisis económica que afloró en el año 72, ellos entendieron que iban a hacer una reorganización de la fuerza de trabajo. Hasta los años 80, algunos un poquito más, el salario de los trabajadores en el mundo dependía de la lucha del sujeto colectivo, del sindicato y de la negociación que se hiciera con los patronos. A partir de entonces, de estas modificaciones y de la implementación del asunto de las competencias, el salario de cada trabajador en el mundo depende de lo que él pueda hacer. Eso es así de claro. Por eso implementaron la teoría de las competencias. Y entonces nos pasan por el enfoque lingüístico, nos pasan por el enfoque sociolingüístico, y hay una serie de repertorios conceptuales. Pero mire lo que dicen aquí: enfoque de competencias en el contexto colombiano. Háganse un favor, léanlo despacio para que entiendan cuál es el sentido. ¿Qué dicen
del enfoque en el contexto colombiano. Y entonces lo que dicen es, no, en el contexto colombiano las competencias son lo que dice la ley, son lo que dice el decreto 1278. Las competencias, no, mire, al respecto del Estatuto de Profesión Docente, el MEN define que la competencia es una característica subyacente en una persona, etc. Recuerden lo que dijimos hace 8 días al respecto. Bien, a ese respecto, entonces ponen aquí la lista de las competencias de logro de acción, de apoyo al servicio, de impacto, de influencia, de gerencia, etc. Este esquemita, ¿de dónde sale? Este esquemita sale específicamente de un autor. ¿Cómo se llama el autor? Spencer y Spencer. Spencer. No lo habían planteado en los documentos anteriores. Pero lo vienen a reconocer a partir del documento que nosotros hemos llamado Santos II, está en Santos III y en Santos IV, y dicen, nuestra Biblia es Spencer. Y entonces, por ley, decretan que la única posibilidad de interpretar ese asunto es desde esta concepción. Y nos proponen aquí entonces cómo van a hacer la evaluación, y aquí están los datos para ustedes, ¿no? Las disciplinares 40, las pedagógicas 30, ¿no? En las pedagógicas, bueno, ahí están todos los elementos. Vienen los referentes psicométricos, es bueno que también le echen una miradita, ¿no? Y luego vienen ya los elementos específicos de la educación primaria y el carreto de cómo entender las evaluaciones en los ejes temáticos de comunicación y lenguaje, de matemáticas, de ciencias, de ciudadanía. Observen que lo que está aquí es exactamente lo mismo que estaba en lo del MBE. Es exactamente lo mismo. Uno referido al trabajo con los estudiantes, este referido a la evaluación que nos van a hacer a nosotros. Muy bien. Y luego viene esto que es universal para todos, el componente pedagógico, sale exactamente el mismo en todas, absolutamente en todos los rangos que hay, para los profesores de primaria, para los profesores de preescolar, para los profesores de filosofía, para los profesores de matemáticas, para los de química. El componente pedagógico es exactamente el mismo. Sobre ese componente pedagógico, quiero marcar solamente algo que ya se había mencionado en esta llamada capacitación. Y es este famoso cuadrito. Lo trabajaron bastante con el profe Ávila. Pero yo quiero hacer unos énfasis que me parece quedaron faltando. Miren, el punto clave es este. Y los referentes son este y este.
¿Qué te van a preguntar? Si planeas, si lo implementas y se le haces un seguimiento y un control. Entonces, ojo, no te van a preguntar sobre currículo en términos abstractos. ¿Usted qué entiende por currículo? A, B, C, D. Para nada. Te van a hacer una pregunta contextualizada en un determinado contexto. Y luego viene un enunciado con unas opciones de respuesta que son comportamientos. ¿Y qué viene allí? Mire, a ver, si usted planea el currículo, si usted implementa lo que planeó en el currículo, y si usted le hace un seguimiento a lo que realizó y que usted había planeado en el currículo, te van a ver si planeas la didáctica, si implementas eso que planeaste en la didáctica, si le haces seguimiento a eso que implementaste y que habías planeado en la didáctica y en la metodología. Pero también el otro elemento es, ojo, mírelo aquí, la evaluación. Pero no te van a preguntar qué sabes de evaluación. Te van a poner un ejemplo concreto donde tienes que establecer con rigor, con claridad, si, ojo, de nuevo, planeaste la evaluación, si implementaste la evaluación planeada y si le haces seguimiento a esa realización de la evaluación planeada. Pero miren que aquí está el otro eje, el contexto escolar, institucional y grupal. Esto yo creo que ya lo tienen los compañeros suficientemente claro. Lo que define el ministerio en términos generales, lo que está en el PEI y lo que usted lleva al aula. Ojo, el desarrollo del estudiante. Si usted tiene en cuenta ese aspecto, entonces mire que la cosa se complica, porque es si usted planea el currículo en el contexto escolar, si usted planea el currículo en relación con el desarrollo del estudiante, si usted planea el currículo en relación con los procesos y recursos escolares. Eso, compañeros, deben tenerlo en cuenta a la hora de definir el asunto, porque, vuelvo a clarificar, cada cosita de esas te da un comportamiento. Yo estuve repasando la intervención que hiciera el compañero Ávila, y mire que lo que hay aquí, que aquí está en letra muy pequeñita, no alcanzamos a verlo, es exactamente, cada cosita de esas es un comportamiento derivado de. Nosotros de allí sacamos la lista de los 100 y punta de comportamientos que esperan de nosotros. Muy bien, sigamos avanzando. En el comportamiento comportamental, en esta última versión, ellos dicen, se quedan en unas competencias, la competencia de acción y logro, y dicen que hay una específica que es de orientación al logro, y aquí definen esto, mire,
3 comportamientos. Trabaja para alcanzar los objetivos o el estándar que establece su institución. Crea sus propias medidas de excelencia, fijándose metas precisas. Plantea retos difíciles pero realistas. ¿Esto qué son? Comportamientos esperados. Comportamientos que delatan si usted tiene esta competencia, orientación al logro. Luego viene las competencias de ayuda y servicio, y dentro de ellas la sensibilidad interpersonal, que se concretan en estos comportamientos. Si usted escucha y evidencia comprensión ante las comunicaciones emocionales de las personas que lo rodean, si usted percibe los recursos de su comportamiento, las repercusiones, de su comportamiento sobre otras personas y equipos, etc.